de esta serie, Principios. Trataremos de abarcarla en lo menos tiempo posible, pero yo sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Yo quiero que usted tenga ese corazón dispuesto, esa disposición en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, y permitir que Dios empiece a hablar a nuestra vida. Amén. En el tema de hoy, en esta primera semana, quisiera compartir en esta serie Principios, un principio que es muy importante, que lo vamos a encontrar en la Escritura, y es acerca de la prioridad. Y si usted es tan amable de abrir su Biblia, me gustaría que leyéramos Éxodo capítulo 34. Bendito sea el Señor. Ahí lo tiene en sus notas o lo puede buscar en su Biblia, en Éxodo capítulo 34, versículo 27. ¿Lo tiene, hermano? Qué poquitos amenes. ¿No lo tiene? ¿O sí lo tiene? Lo tiene. Me ayuda a leerlo, por favor, todos juntos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Y dice: y Jehová dijo a Moisés, todos juntos: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Qué dice ahí? Los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué dice? Resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Versículo 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. En esta serie hablar acerca de los principios, porque nosotros conocemos los 10 mandamientos. Y sí, esos 10 mandamientos básicamente son principios que el Señor nos dejó a nosotros, sus hijos, a la iglesia, para poder vivir. Pero a veces confundimos lo que son estos 10 mandamientos con reglas o aquellas ordenanzas que son para castigo. Y quiero que en esta mañana, a partir de hoy, nosotros podamos entender acerca de estos principios. ¿Sabe que los 10 mandamientos son ese conjunto de principios éticos y de adoración para Dios? El Señor dio estos 10 mandamientos, estos que le dio a Moisés, porque en ese pasaje hemos adelantado de cuando el Señor estaba dando esos 10 mandamientos. Pero antes de esos 10 mandamientos, quiero decirles de que el conjunto de reglas que el pueblo tenía era aproximadamente 613 reglas. No eran simplemente 10 mandamientos, eran muchas cosas más, porque a medida iban pasando situaciones en el pueblo, había que poner más reglas y más reglas. ¿Sabe para qué eran las reglas? Para que la gente se detuviera de hacer lo malo. Y eso es lo que el Señor nos ha dejado. Nos ha dejado estos 10 mandamientos, son principios de vida, para que nosotros podamos vivir de una manera agradable delante de Él. Y en eso está la importancia de todo esto. ¿Por qué? Porque esa es la prioridad que nosotros podamos darlo. Y en esta semana, en este día, yo quiero que nosotros podamos hablar acerca de la prioridad, porque el Señor nos da principios de vida para poder salir adelante. Dios es el primero que quiere hablarnos a nosotros. A veces pensamos que nosotros le vamos a hablar a Él, pero Él quiere hablarnos primero. ¿Cuántas veces Dios nos habla de diferentes maneras? Dios nos habla a través de una persona, con una palabra del Señor. Nos habla a través de la Biblia, que es la palabra más eficaz, la voz más certera de Dios, es la palabra del Señor. Y nos puede hablar a través de sueños, nos puede hablar a través de circunstancias, porque Dios quiere decirnos algo. Y es algo que usted y yo debemos de aprender cuando entendemos acerca de estos principios de vida que el Señor nos ha dejado a nosotros. Dios no dio esas reglas. ¿Sabe por qué no dio esas reglas?
Dios no dio reglas para temerle, sino reglas para poder estar cerca de Él. Y ese es el gran problema que ha pasado cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos. Pensamos que el Señor dejó reglas de castigo y Dios dejó reglas para que podamos tener una mejor intimidad con Él, poder acercarnos a Él de una manera confiada. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir en esta mañana? Por eso la gente no quiere escuchar acerca de los 10 mandamientos, porque son reglas que el Señor ha establecido y creen que esas reglas son para castigar, y no es para castigar, sino es para que podamos tener una mejor relación con Él. Y ese es el problema que pasa el día de hoy, y es bien importante que podamos entenderlo. ¿Qué pasaba con Moisés? El Señor le dio el privilegio a él de darle esos 10 principios. Pero cuando se le dio esos 10 principios, dice la palabra que el rostro de Moisés resplandecía. ¿Sabe que cuando nosotros atesoramos, vivimos estos 10 principios que el Señor ha establecido, nuestra vida cambia, resplandece la luz de Cristo? Porque el Señor no anda viendo personas que entren a una religión. La gente quiere que venir a la iglesia es entrar a una religión, y no es a una religión al que el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a tener una relación íntima con Él, algo profundo, poder vivir con Él, anhelar estar con Él todo el tiempo. Amén, hermanos. Por eso es bien importante acerca de esto. A Moisés le habló, imagínense, por 40 días estuvo en el monte de Sinaí. Y sabe que son 40 días, estamos hablando de tiempo completo, no estamos hablando de simplemente un par de horas. Y nosotros hemos propuesto venir no un día a la casa del Señor, hemos venido un par de horas. Porque hay una gran diferencia en darle al Señor un día completo a darle un par de horas. Usted y yo estamos aquí, no le hemos dado un día al Señor, le hemos dado un par de horas. Le damos más tiempo a cualquier otra situación, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a mis vacaciones, a cualquier otra situación, y a Dios le damos un par de horas. Yo quisiera que usted, antes de continuar, reflexionara cuánto tiempo le damos al Señor. ¿Cuánto tiempo realmente le damos al Señor? Cuente las horas que viene aquí y asiste y escucha, las veces que asiste, quizás día de semana, los días que asiste a la reunión familiar. ¿Cuánto tiempo usted le da? Quiero que usted agarre un lápiz ahí en su casa al salir de acá y medite cuánto tiempo le damos a Él. Ahora saque la cuenta cuánto tiempo usted le da a su trabajo, cuánto tiempo usted le da a su familia, cuánto tiempo usted le da a otras cosas, a la televisión, al entretenimiento. Son cosas que debemos de reflexionar. Porque el tema de hoy, un principio que Dios dio, prioridad. ¿Sabe qué es prioridad? Es poner cualquier otra cosa por encima de Dios. Prioridad es algo primero. Y para algunos Dios no es el primero. Y en uno de sus mandamientos inicia así la palabra del Señor. Y quiero que usted pueda escribir ahí en sus notas que cuando hablamos acerca de estos 10 principios se trata de una relación. Escriba ahí en sus notas, por favor, de una relación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir religión a una relación. Lamentablemente mucha gente de la iglesia cree que está viviendo una religión y nos volvemos religiosos, y religiosos son acerca de esas reglas impuestas probablemente por el hombre para ser aprobado por el mismo hombre y no por Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 20 versículo 1. ¿Lo tiene, por favor? Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo, mire, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás, que dice, dioses ajenos delante de ti. Mire cómo dice, y cómo comienza con estos principios de vida. No nos está diciendo que nos va a castigar, nos está diciendo, yo soy tu Dios. Está diciendo, no hay otro Dios. ¿Sabe cuántos dioses existen al día de hoy? Miles y miles y miles de dioses. Dioses hechos por manos de hombre, que pueden ser de madera, de hierro, de yeso. Pueden ser cantidad de figuras que la gente adora, que no oyen y no hablan. Pero también ahora nosotros que somos cristianos, que somos creyentes, también hemos formado dioses en nuestras vidas. Dioses que probablemente no se ven, pero están en nuestro corazón, que están por encima de este Dios al cual estaba hablando, dando principios de vida. Vea lo que dice la palabra. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy tu Dios. Aunque el hombre no quiera reconocerlo, Él es el Señor.
Y eso no lo vamos a cambiar. Es decisión nuestra hacerlo a Él, mi Señor, pero Él está diciendo, yo soy tu Dios. Puedes tener a quien tú quieras, pero yo voy a ser tu Dios porque yo soy tu creador. Amén, hermano. Entonces es bien importante. ¿Por qué dice eso? Porque el Señor tiene todo el derecho. Él nos redimió. Él nos dio vida. Él nos apartó del pecado. ¿Sabe para qué? Para poder tener una relación con Él. El día que nosotros aceptamos a Cristo, el día que usted acepta a Jesús, Dios no quiere que usted esté entrando a una religión. Dios lo que quiere es que esté entrando a una relación con Él. ¿Por qué? Porque al yo vivir en pecado, al yo vivir lejos de Él, no puedo tener una relación con Dios. Por eso todos estos 10 principios que vamos a estudiar en estas semanas, se trata acerca de una relación con el Señor. Y nosotros podemos tener buenas relaciones, muy buenas relaciones, o muy malas relaciones. Todos los que estamos aquí vivimos en relaciones. Relaciones laborales, relaciones personales, familiares, todo tipo de relaciones, porque el hombre fue creado para relacionarse. El hombre no puede vivir aislado, por eso Dios quiere una relación con nosotros, amén. Y eso lo logramos el día que nosotros venimos y lo hacemos a Él, mi Señor. Alguien que no es el Señor no puede vivir estos 10 principios, porque estos 10 principios son para aquellos que lo han hecho su Señor, amén. Vean qué importante de eso. Por eso la religión lo que hace es aleja a la gente, porque la religión viene a cargar más reglas y más reglas a la persona que probablemente jamás pueda cumplir. Y era lo que pasaba con el pueblo, pero el Señor estableció esos 10 principios para que nosotros podamos tener una mayor intimidad con Él. El Señor nos dice siempre nos va a decir que Él es nuestro Dios. Jamás el Señor dirá que Él no es nuestro Señor. Cuando nosotros estamos unidos a Él y tenemos esa intimidad, porque ¿qué pasaba con Moisés? Cuando Moisés iba al monte Sinaí, cuando él fue por esos 40 días, empezó a tener una relación con el Señor. Una relación bien personal, una relación bien íntima. Le hago una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir que tenemos una relación íntima con Dios? ¿Sabe qué es tener una relación íntima? Es yo hablarle a Dios y que Dios me hable. Pero ¿sabe qué? Muchos están esperando que alguien te diga algo que viene de Dios y probablemente Dios jamás lo dijo. Porque estoy anhelando escuchar la voz de Dios, pero cuando yo sé que es Dios, no necesito un intermediario para que Dios me hable. Yo puedo buscar a Dios y Dios me va a hablar. Amén. Moisés no necesitaba a nadie. Moisés sabía que tenía que ir allá en aquel tiempo de intimidad, allá en el monte solo, para que Dios le pudiera hablar. Y dice que cuando él bajó del monte, los que estaban ahí, su rostro resplandecía. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando yo tengo una relación con Dios, mi vida cambia por completo. No es lo que yo digo, es lo que yo reflejo. Porque Moisés no había dicho de lo que había pasado todavía en el monte, pero el pueblo lo miraba y resplandecía y no podían resistir porque era la misma presencia de Dios en Moisés. Y Moisés sabía de que en vez de ayudarles les podía perjudicar, los podía lastimar. Por eso se ponía velo para que no lo pudieran ver. Porque el pecado del pueblo, hermano, quiero decirle que no puede el pecado resistir la presencia del Señor. La presencia del Señor está por encima de cualquier cosa indebida que uno pueda hacer. Amén. Por eso es bien importante. La mayoría de las personas miran los mandamientos como esas reglas que nos alejan de Dios. Y eso es lo que hacen, es acercarnos a Él. Cuando nosotros miramos de que cada regla, cada palabra del Señor me aleja de Dios, quiere decir que todavía Él no es mi Señor. Eso más bien me acerca a Él, porque Él me está diciendo en cierta manera las condiciones necesarias para poder estar en comunión con el Señor. Amén. Por eso es bien importante. Ahora, quiero decirles que cada uno de los que estamos aquí determina qué relación puede tener con el Señor. Y estamos hablando de prioridades. O sea, usted determina la relación que usted quiere tener con Dios. ¿Qué relación quiero tener? ¿Quiero tener una buena relación con el Señor
o quiero tener una mala relación con el Señor? Porque puedo sobrevivir, decir que soy hijo del Señor y tener una mala relación, donde estaré pasando situaciones difíciles día tras día. Y no es porque Dios quiera, sino porque simplemente he decidido no tener una buena relación con Dios. La relación es poder estar juntos siempre. Y Dios ha prometido eso para todos los que estamos aquí. Mire lo que dice Éxodo 20, del versículo 18 al 21. Creo que lo tiene que búsquenlo en su Biblia, por favor. Dice la palabra del Señor: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Sabe qué? Moisés decidió tener una relación con Dios. El pueblo decidió alejarse del Señor. ¿Qué era lo que le decía el pueblo? Habla tú, dinos lo que Dios dice. Oiga, ¿y el Señor había dicho que solo a Moisés le quería hablar? No, le quería hablar a todo el pueblo. Pero el pueblo, ¿quién decidió no hablar con Dios? Ellos decidieron no hablar con el Señor. Entonces muchas veces estos principios nos pueden hacer que nos alejemos de Dios, porque no podemos resistir la presencia del Señor. Mas Moisés dice que allá en lo oscuro iba y hablaba con el Señor, mas el pueblo no. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería reconocer sus faltas. Sabía las faltas que había cometido delante del Señor, y lo que Dios quería era que empezaran a vivir tal y como Él les estaba mandando. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros marcamos una prioridad y lo ponemos a Él primero sobre todas las cosas, empezamos a tener una buena relación con Él. Amén. Bendito sea el Señor. Es importante. Mire lo que dice Romanos 6:6. ¿Lo tiene ahí? Dice así la palabra del Señor. Mire, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que dice, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, que dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que fuimos juntamente crucificado. Ese viejo hombre fue crucificado. O sea, el Señor básicamente nos está diciendo: si yo aceptas el sacrificio que hice por ti, ya no puedes seguir pecando, ya no puedes seguir sirviendo al pecado. Eso es básicamente lo que está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a tener una relación. Porque yo no lo hago porque Dios me va a castigar. Lo hago porque amo a Dios. Hay una gran diferencia. El Señor lo que quería era que pudieran amarlo. Mire, las leyes no se hacen para el que las respeta. Las leyes se hacen para el que las viola. ¿Alguien puede decir amén a esto? Por eso muchas veces los cristianos decimos: qué dura es la palabra. Es dura para el que peca, pero para el que vive agradablemente delante del Señor, hermano, eso dice: gloria a Dios, Señor, porque de esto tú me has librado. ¿No ha visto a la gente que se amarga, llora, se entristece cuando lee la Escritura y hay algo que le está golpeando en su vida? ¿Sabe por qué es? Porque probablemente lo estamos practicando, pero cuando sabemos de que no lo estamos haciendo, hasta más duro quisiéramos que fuera. Pero ¿sabe qué? Somos buenos para apuntar o enfatizar en algo en los cuales nosotros no practicamos, pero en aquello que nosotros practicamos ni siquiera lo tocamos, porque sabe de que nos está cayendo, entonces mejor lo obviamos. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Que el pueblo estaba básicamente dándole a Moisés: dinos tú, que no nos hable Dios de repente y tú tienes más misericordia que Dios mismo, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces a veces queremos escuchar la voz de Dios en cosas bien agradables, ¿verdad? Ay, qué bonito que le digan a uno: te va a ir bien, te va a ir bien y te va a ir bien, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren que el Señor le diga te va a ir bien? Ay, qué poquitos amén, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que el Señor le diga que le va a ir bien? Amén, yo también. Pero ay, hermano, cuando el Señor dice: estás mal, tenés que arreglarte.
Pero es que me gusta. ¿Verdad que sí? Ese es como dicen, me duele, pero me gusta. Igual que cuando se ponen los zapatos que le quedan pequeños, ¿verdad? Fíjese que, mire, vea, yo no sé usted, se los prueba y se los ve en un espejo, aunque le queden incómodos. Usted primero lo que quiere ver es que le queden bien. Allá andándolos es que se da cuenta que no que le apretan, ¿verdad? Bueno, y por eso dejan las mujeres muchos zapatos nuevos, ¿verdad? Aquí entre no, ¿verdad? Nada. A veces así no sucede, hermanos. A veces así pasa en la vida de un creyente. Quiero decirles de que Dios quiere una buena relación con nosotros. Por eso nos habla y nos dice, hermanos, que no practiquemos más. Dice, yo soy tu Dios y no tengas dioses ajenos. O sea, no pongas algo por encima de mí, porque si pones algo por encima de mí, prácticamente me estás diciendo que no quieres tener una relación conmigo. Amén. Dice Salmo 103, versículo 7. ¿Lo tiene? Cuando yo tengo una relación con Dios, mire lo que pasa. Sus caminos, dice, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Dice, sus caminos notificó a Moisés. A Moisés les hablaba lo que iba a pasar y por qué iba a pasar. El pueblo simplemente miraba lo que estaba pasando, no le decía por qué estaba pasando. Hay una gran diferencia. Cuando yo tengo esa buena relación con Dios, cuando lo he hecho una prioridad en mi vida, Él, hermano, me dice por qué estoy pasando esto, por qué estoy en abundancia o por qué estoy en escasez, por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Pero cuando yo simplemente lo tengo de lejos, estoy nada más observando lo que está pasando en mi vida y en mi alrededor. Y hay mucha gente que no sabe realmente por qué pasan las cosas. Simplemente ve y está presente de lo que está pasando. Y eso es lo que hace la diferencia. El tener una relación. Dios te dice el por qué. Dios siempre nos va a hablar. Amén. El pueblo vio las obras y Moisés sabía por qué pasaba. Ese es ese salmo tan importante. Por eso es bien importante, hermano, que entendamos. No podemos tener una relación pensando que tenemos muchas prohibiciones. No podemos vivir así, ay, yo necesito esto y esto. No, una relación se va dando de una manera espontánea delante de Dios. Simplemente porque lo amo y lo pongo a Él primero sobre todo. Por eso es la importancia de hacer a Dios una prioridad. Y ese era uno de los primeros principios que el Señor daba. Amén. Ahí en el punto 2, por favor, quiero que pueda escribir, adoro solo a Dios. Cuando hacemos a Dios una prioridad, adoro solo a Dios. El hombre tiene muchas cosas por qué adorar. El hombre adora artistas, el hombre adora actores, el hombre adora deportistas, cualquier cosa por encima de Dios. Mire, es una tristeza muchas veces que eventos tan importantes en el mundo tengan tanta influencia dentro de la iglesia, porque cuando pasa algo grande, la iglesia se vacía, porque la gente no asiste a la iglesia. Y ahí usted se da cuenta que hay otras cosas en las cuales la gente está adorando y no es a Dios. Dice Isaías 45:5. ¿Lo tiene, por favor? Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Otra vez, yo soy Jehová y ninguno más hay. Y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas y hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Mire cuántas veces dice, yo Jehová soy. Yo hago lo que quiero. Puedo crear la paz, también puedo crear la adversidad. Yo creo el sol, yo puedo crear las tinieblas. No hay nada fuera de mí. Hermano, básicamente nos está diciendo, no hay otro Dios. Al único que tienes que adorar es a mí. El Dios nos creó para que le adoráramos. Por eso en uno de los primeros principios o mandamientos es decirle que no hayan dioses ajenos. Hermano, usted y yo puede ser que tengamos un Dios ajeno, un Dios aquello que digamos, no, ese es un Dios, sí,
si te quita el lugar del Señor, aquello que te pueda poner por encima de Dios, ese es un Dios que has creado en tu vida. Mire, lo que Dios ha creado es esto. Dios tiene establecido una manera, un estándar que debemos de seguir. Es Dios, la familia, y antes le decía la iglesia, pero no, es el trabajo, porque la iglesia es una representación de Dios. Muchas veces nosotros ponemos el trabajo por encima de Dios. Muchas veces ponemos la familia por encima de Dios. Porque le decía antes iglesia, pero me daba cuenta de que la iglesia está relacionado muy íntimamente con Dios. Porque usted viene aquí por Dios, no viene por mí ni por el hermano que le cae bien, viene por el Señor. Esa tiene que ser la única razón. Usted no puede venir con ningún otro interés más que buscar del Señor y que Dios nos hable. Por eso es Dios, la familia y el trabajo. Hay creyentes, hermano, que el trabajo es su Dios. ¿Alguien puede decir amén? Voy a cerrar los ojos. Hay muchas personas que la familia es su Dios. Y el Señor dice, y dejarás padre y madre. Se va a unir a una carne para honrar al Señor. Pero hermano, nosotros somos así. Ponemos todo por encima del Señor. Le decía yo que miraba en unas notas en una ocasión, decía, si tienes un compañero en el trabajo que te molesta, igual vas a trabajar el siguiente día. Si el jefe te maltrata, igual vas a trabajar. Si está lloviendo, vas a trabajar. Si estás enfermo, vas a trabajar. Si estás cansado, vas a trabajar. Hermano, si te queda lejos, vas a trabajar. A la iglesia, ay no, el hermano no me habló, yo no voy. Ay, hoy amanecí con un dolor en el pelo, hoy no voy. Ay, hoy está lloviendo, hoy no voy. Ay, está frío, hoy no voy. Ay, está caliente, hoy no voy. Ay, mire qué lejos queda, dice, tengo que dar 10 pasos más porque cerraron la calle. Ay, no voy. Hermano, ¿se da cuenta usted? Quiero que vea, es una realidad. ¿O le estoy diciendo mentiras? ¿Cuántos han ido forzados a trabajar? ¿Por qué va? Por el pago. Pero cuando vamos a la iglesia, no me pagan, sí, pero las bendiciones que Dios nos da, hermano, a veces somos insensibles y no las podemos ver. Amén. Por eso adoro a Dios. Dios nos dice por eso que no hay otros dioses. No hay nada antes que Él ni después de Él. Por eso ahora cuando nosotros adorábamos aquello, cuando no conocíamos del Señor, no podemos traerlo a la vida cristiana, porque no había Dios antes de Él ni después de Él. A veces, hermano, aunque ya no hacemos las cosas que hacíamos cuando éramos cristianos, ¿verdad? Decimos, yo ya no hago aquello. Es cierto, pero has adoptado nuevas que igual están desplazando a Dios. Entonces siempre utilizamos como el consuelo, pero es que yo ya no robo, yo ya no mato, ya no bebo, ya no fumo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ah, pero sí chismoseo. ¿Verdad que sí? Ah, entonces aquella ya no, pero esta sí. Lo mismo viene a ser, hermano. No hay diferencia entre unas y otras. Por eso es importante la prioridad de Dios. Adoro solo al Señor. Todo aquello que sea más importante que Dios, que el Señor, que Jesús, es un Dios. Y eso es algo que usted tiene que pensar. Eso es algo, mire, estos 10 principios son algo bien personales para cada uno. Yo creo que Dios nos va a hablar. Pero que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Le hago una pregunta. Esta la edito. ¿Por qué trabaja tanto usted? ¿Por qué trabaja tanto? Mire, hay diferente, todo el mundo empezó a decir, siempre vamos a tener una razón, porque siempre habrá una razón. Quiero decirles que el Señor le daba una promesa ahí en Isaías y decía, ninguno más hay. Y a Moisés, ¿sabe por qué le creía? Porque le decía, yo voy delante de ti.
Si usted abre su Biblia y lo sigue buscando en Éxodo 23, dice la palabra del Señor. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, que dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vea lo que dice el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice el Señor? Si me amas, guardas estos mandamientos. No dice, guarda los mandamientos, entonces te voy a amar. Dice, a los que me aman. Él está poniendo por encima el amor. Por amor es que yo guardo estos principios de vida. Por amor entiendo de que Dios tiene misericordia. ¿Me entiende, hermano? Pero todas las cosas tienen una consecuencia. Por eso el Señor dice, aún Jesús vino a romper con todo esto. Porque nosotros no somos juzgados por lo que nuestros padres hicieron. Ahora nosotros estamos delante del Señor por nuestras acciones, no por las que nuestros padres hicieron. O sea, usted y yo somos responsables de aquí en adelante de lo que Dios, de lo que hacemos delante del Señor, no de lo que hicieron nuestros padres, porque el Señor lo pagó en la cruz, amén. Por eso es tan importante esto. Pero la misericordia, el amor de Dios es así intacto desde el inicio, desde la creación del hombre. Esa no ha cambiado. Por eso vino Jesús para, hermano, no eliminar estos principios, sino para ponerlos en práctica. Porque aquí Moisés los tenía escritos en unas tablas y el pueblo los sabían, pero no los vivían. Jesús vino a vivirlos aquí en viva carne, en la tierra, para saber de que Él era Dios. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Si amas a Dios, guardas esos mandamientos. Y ese orden divino no tiene que olvidársele. Es Dios, familia y trabajo. Porque tampoco le digo no trabaje, no tiene que trabajar. Ese es el orden que Dios ha establecido. Cualquier cosa, vuelvo y se lo repito, medite, reflexione qué es lo que usted tiene por encima de Dios, que usted le está dando prioridad. En este momento la iglesia está viviendo tiempos muy difíciles, hermano, y a veces lo decimos una y otra vez y nosotros vivimos afanados en los quehaceres diarios y no nos damos cuenta de todo realmente lo que está pasando. Por eso estos principios de vida, para poder amar a Dios y acercarnos más a Él. Amén, hermano. Dele un aplauso al Señor, por favor. Ya para terminar ahí, en el punto 3, por favor, ¿sabe qué? Pongo a Dios, escriba ahí, por favor, primero. A Dios a veces lo ponemos, hermano, a veces hasta en quinto lugar. Pongo a Dios primero. Prioridad es primero. Primero es primero. Le hago una pregunta. ¿Hay primero que puede poner usted en segundo? Lo primero es primero. Hermano, no hay otra. Usted no nace cumpliendo 5 años. Usted nace, todos nacemos cumpliendo un día, un año. El 5 años no puede venir primero que el primero. Entonces, hermano, Dios es primero. Mire aquí lo que dice en Génesis. ¿Qué dice ahí? Ayúdeme, por favor. Dice así. En Génesis 4:3 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con agrado, ¿qué dice? A Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermano, cuando yo pongo a Dios primero, ¿sabe qué Dios? Mire, yo sé que hemos hablado acerca de esto y usted dice, va a hablar de pistos. No le voy a hablar de pistos hoy, no le voy a hablar de dinero porque dice, ay, de la ofrenda. No, le quiero decir que poner a Dios primero, ¿qué es lo que Dios vio en ellos? A ellos. Y vio primero, dice, a Abel y a su ofrenda. ¿Qué es lo que ve el Señor? Nuestra actitud.
Lo demás es secundario para Dios, porque Dios es el dueño de todo. Dios ve lo que nosotros tenemos adentro. Dice la escritura, y vio, dice, y agradó a Abel y a su ofrenda. Lo agradó a él. ¿Sabe? Por la intención, por el corazón, por decir, esto lo voy a apartar para Dios porque lo amo, quiero agradarlo. Mira, hermano, a veces pensamos en que hay que hacer algo caro, algo grande para agradar a Dios. No, tiene que ser algo de corazón, que yo lo hago para Él. Amén. Estamos confundidos nosotros al pensar que de acuerdo a la cantidad o a lo caro o aquello es que vamos a impresionar a Dios. Dios, mire ese corazón. Poner a Dios primero, hermano, y le digo en esto por todo lo que hacemos, cuando servimos, cuando cantamos, cuando hacemos lo que hacemos, lo hacemos para Dios y yo lo pongo a Dios primero. Es adquirir un compromiso, es hacerlo por pasión. El Señor estaba sacando al pueblo de Egipto, igual que usted y a mí, para que le pudiéramos adorar en el desierto. Los sacó de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, para llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel. Pero en ese tiempo había que pasar un desierto. Y sabe que en ese desierto hay que adorarlo. En ese desierto hay que ponerlo a Él primero. Hay que reconocer que Él es nuestro proveedor. Es que de aquello que Él pone, yo lo hago porque lo agrado a Él. Porque lo amo a Él, porque Él mira mi actitud, Él mira mi corazón. Amén, hermanos. Eso es poner a Dios primero. Por encima de la familia, por encima del trabajo. Créame, y se lo digo con todo el corazón, Dios lo va a respaldar y lo va a ayudar cuando usted lo ponga a Él primero. Porque de Él, dice la palabra, no hay nada fuera de Él. ¿Qué cosas Dios no puede hacer? Por eso es tan importante poner a Dios primero. Si usted no pone a Dios primero, o Dios no es su prioridad, creo que tenemos la oportunidad de empezar a vivir este principio de vida. Estos 10 mandamientos no son reglas que te van a alejar de Dios. Si realmente te interesa a Dios, iglesia, si realmente le interesa a Dios, te van a acercar a Él. Vas a vivir íntimamente con Él. Si realmente Él es tu Dios. Si no tienes otros dioses. Uno puede tener muchos. Y eso es algo que usted tiene que reflexionar. Bendito sea el Señor. En este principio de prioridad, por favor, cierre sus ojos. Bendito sea el Señor. Yo le voy a pedir que nosotros podamos meditar un momento. Démosle gracias a Él. Gracias porque Él ha sido bueno con todos nosotros. Ha sido grande, ha sido maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad de estar aquí. Gracias por